creo que lo que hemos venido viendo los viernes nos debe de permitir cada vez más presentar una alabanza agradable con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, como lo hacía David. Si realmente creemos en la restauración del tabernáculo de David, tenemos que recordar que él danzaba dando círculos, dice el Antiguo Testamento, con todas sus fuerzas. ¿Y será que David tenía la revelación que nosotros tenemos ahora? ¿Qué piensa? Él miraba sombras, porque todo lo que se revelaba eran sombras. Nosotros ahora vemos el objeto, ya no la sombra, vemos a Cristo. Dice amén, ¿me está entendiendo? Entonces, ¿cómo debería de ser nuestra alabanza? ¿Cómo debería de ser nuestra adoración? Nos quedamos cortos, ¿verdad? Sin embargo, cada vez estamos aprendiendo más. Si quiere venir al centro, hay bastantes sillas aquí al centro vacías, si usted se quiere animar. No sé por qué los hermanos se van para los lados. Mejor sea del centro. Si se anima, hay espacio aquí en el centro, los que están a los lados. Y vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, por la vida que tú nos das, porque nos has permitido, Señor, alabarte y bendecir tu nombre y levantar nuestras manos y gozarnos, Señor, delante de tu presencia, para darte a ti toda la gloria, toda la honra, porque solo tú la mereces. Gracias, Señor, por los que han hecho el gran esfuerzo, Señor, para estar esta noche. Devuélveles, Señor, con bendición, con tu presencia que ya la hemos percibido, Señor, con tu bendita palabra, con la comunión los unos con los otros, Señor, con el gozo puesto también delante de nosotros, con todo aquello que tú, Señor, has preparado para tus hijos, en el nombre de Jesús. Mientras nosotros a ti te damos toda honra, porque tú la mereces. Amén y amén. También saludamos a los hermanos que están desde sus hogares, pero siempre no me voy a cansar de invitarlos a que hagan todo el esfuerzo por venir al templo a gozar de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, usted tiene que orar por mi garganta para que nos ayude hoy a sonar bien, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuál es el tema central que hemos estado viendo, mis hermanos amados, en los días viernes? ¿Usted ha recordado o recuerda cuál es el tema central que estamos viendo? A ver. Ok. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Usted lo cree? ¿Sí lo cree con todo su corazón? Bueno, lo vamos a estar repitiendo hasta que lo creamos y vivamos en consecuencia que Cristo en nosotros. Es que es una realidad, mis hermanos. Cristo en usted, la esperanza de gloria. No importa qué esté pasando, no importa qué esté sucediendo, Cristo en mí es mi esperanza. Colosenses capítulo 1 y verso número 18, para seguir avanzando un poco más. Hoy vamos a ver el subtema: Cristo, la cabeza de la iglesia, su cuerpo. De la iglesia, su novia. Hay diferencia en eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, notemos cómo, si leemos juntos, con usted con la vista, yo le comparto esta versión de las Américas que dice: Él, otra vez está en mayúscula, ¿verdad? Todos estos versos, desde el verso 15, yo le dije a usted que muchos creen que es un himno antiguo dedicado al Señor.
Pero note que desde el 15 hasta el 23 va a estar hablando acerca del Hijo de una manera maravillosa para que nosotros, como también lo compartí hace una semana, nos enamoremos más. Usted vino muy tímido, ¿verdad? ¿Cuánto nos queremos enamorar cada vez más? Solo aquel que esté enamorado, como decía nuestro pastor, que arda en amor va a ser la novia. Gloria a Dios. Entonces esa realidad tiene que hacernos a nosotros experimentar lo que usted está experimentando al priorizar venir en lugar de quedarse en casa. El priorizar venir en lugar de hacer otra cosa. Porque usted cada día ama más en la medida que usted conoce más. Entonces dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué será eso de ser cabeza? El día martes nos reunimos las cabezas de área de esta iglesia local para tener una sesión de trabajo. ¿Qué queremos decir con eso? ¿A qué se referirá realmente el Señor al poner a Cristo, a su Hijo, al Verbo increado, como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Note conmigo esta noche que el Señor usa una analogía. Algunos le llaman metáfora. Podemos decir una figura, para darnos a entender. Porque el apóstol Pablo, así como lo hacía el Señor, aunque no todos lo entendían, usaba ciertas figuras, cierto lenguaje, para tratar de explicar algo difícil de una manera que sus oyentes lo entendieran de acuerdo al conocimiento cotidiano. Todos aquí tenemos un cuerpo, ¿verdad? ¿Que quiere tocar usted su cabeza? De una vez ministres en el nombre de Jesús. Aleluya. Si quiere reprende de una vez. Pero todos tenemos cabeza, ¿verdad? Entonces Pablo está viendo un cuerpo que tiene cabeza, que tiene brazos, piernas, que tiene muchas partes, sin profundizar demasiado en todos los elementos que conforman el cuerpo. Así que era una verdad, era un conocimiento no difícil de poder absorber, pero Pablo lo va a usar para decir que Cristo es la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que hace la cabeza en el cuerpo suyo? ¿Qué tiene la cabeza? ¿Qué hay adentro de la cabeza? El cerebro. Y el cerebro, ahora lo vienen investigando y lo vienen estudiando. Aparentemente tiene millones de conexiones eléctricas que permiten a través de esas conexiones que los pensamientos, que los recuerdos y todo lo que el cerebro hace, la dosificación de las hormonas, que me parece que está también por acá en esta parte, no soy médico, ¿verdad? Pero la cabeza, estamos de acuerdo que dirige nuestro cuerpo. Si yo le digo a mi mano derecha, para refrescar tu garganta, tómate un traguito de té, hace caso, ¿verdad? Si le digo a mi mano izquierda, aunque duele un poquito, levante el brazo, lo levanta, ¿verdad? Entonces, esa manera de ver las cosas de una manera tan sencilla hace que el apóstol Pablo le diga a los de Colosas, que era una iglesia chiquitita, hermanos, mucho más pequeña que la nuestra, que seguramente se reunía en una casa, pero que a pesar de ser una iglesia pequeña, Epafras, ¿se acuerda que vimos a este hombre que era colosense?
Le había llevado a Pablo una información muy bonita acerca de la fe, del amor, de la convicción, de la forma como ellos se entregaron, pero también le informó que los querían confundir y que se había hecho una mezcla ahí de enseñanzas judías, enseñanzas un poquito raras, porque, hermano, ¿cuántos saben que Dios abomina las mezclas? ¿Usted lo sabe bien? ¿Y por qué a veces usted se mezcla? Porque a veces tendemos a oír por todos lados, a ver qué dice fulano, a ver qué dice mengano, a ver qué dice perencejo, y a veces no estamos ni seguros de lo que oímos aquí y nos mezclamos. Y por ahí andamos confundidos, ¿verdad? Porque fulanito dice una cosa, menganito dice otra. Y eso de alguna forma les estaba pasando a los colosenses. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo increado y todo lo que le habían revelado a él, estaba siendo menoscabado en función incluso de decir, miren ustedes, mejor adoremos ángeles. ¿De dónde se sacaron la enseñanza de la adoración a los ángeles? Los mismos estudiosos no saben. Pero usted sabe que hasta los grandes avivamientos en determinado momento se pueden torcer. Yo ya le conté que en este país una iglesia que el Señor levantó, y todo lo que el Señor levanta, lo levanta bien. Como todo lo que sale de su mano lo hace perfecto. Ese avivamiento empezó a ser muy sonado en ciertos años pasados. Pero ¿sabe cómo terminaron ellos ese avivamiento? Adorando ángeles. Así que no es nada nuevo. Como que el enemigo siempre quiere volver a hacer caer a la iglesia en cosas raras. Otro hombre que pasó por Elim en alguna latitud de la tierra, de repente estaba haciendo cosas raras y recibiendo cosas raras, porque todo lo que se recibe, hermano amado, es importante examinarlo. Por eso hasta las profecías, dice la palabra, que deben ser examinadas. Y de repente ese hombre dice que las mujeres de su iglesia estaban profetizando con voz angélica. Hay cosas raras. Y a los colosenses les estaban llevando eso, que lo vamos a ver en el capítulo 2 cuando lleguemos ahí algún día. Pero léalo usted en casa y pídale al Espíritu Santo que le hable. Porque usted se tiene que acostumbrar, hermano, a que en la medida que se le abre el apetito para leer y meditar la bendita palabra del Señor, usted tiene Espíritu Santo adentro y el Señor le puede estar confirmando cosas maravillosas. Dice amén. Entonces, el Señor, por medio de Pablo, les dice que Él es la cabeza, es decir, lo principal. ¿Qué pasa si nos... como le pasó a Juan el Bautista? No se me olvida que alguna vez mi pastor dijo, a Juan el Bautista le quitaron la pensadora por dejar de creer y ponerse a pensar. ¿No fue testigo él que Jesús era el Hijo de Dios? ¿No dijo él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿No le explicaron que sobre quien descendiera el Espíritu Santo en forma de paloma era el Hijo de Dios, era el que se esperaba? ¿No él era el camino? ¿No era el que estaba abriendo la brecha para el que venía? ¿No estaba él tan convencido? Pero solo bastó que lo metieran a la cárcel, es decir, a una prueba, y empezó a pensar. Entonces, cuidado con la pensadora, mis hermanos. ¿Y por qué me está pasando esto?
y porque aquí, y porque allá, y empezamos a usar nuestra mente. Entonces le quitaron la pensadora. ¿Fue salvo Juan el Bautista? Por supuesto. En cierta manera fue un hombre que sufrió por la causa de Cristo, pero se acuerda que en la cárcel le dijo a uno de los que llegó a hablarle: hey, mira, como que si fuera guatemalteco, mira vos, pregúntale a Jesús si es Él o esperamos a otro. ¿Qué lo hizo dudar? Los problemas, las situaciones difíciles. Aleluya, gloria a Dios. No sé si me ayudan un poquito con los monitores, siento un poquito raro por acá. Aleluya, gloria a Dios. Ustedes están escuchando bien, ¿verdad, mis hermanos? Qué bueno, gloria a Dios. Yo estoy usando un poquito más mi garganta porque no sé si no oigo los monitores. O también usted va a tener que orar por mis oídos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y no solamente dice eso, hermano amado, sino que el mismo apóstol Pablo, en Efesios capítulo número 4, también a los efesios, como parte de las iglesias que se estaban formando, note que este capítulo 4 a los efesios es un pasaje que en esos versos anteriores al verso 15 nos habla precisamente de la función de los 5 ministerios tan famosos, ¿verdad? Que unos dicen que sí hay, otros dicen que no hay. Yo no sé si usted cree que sí hay, pero claro que sí, creemos en los 5 ministerios que están vigentes para formar y modelar a la novia a la imagen de Cristo. A veces cuesta ver esas funciones, ¿verdad? Pero acuérdese una cosa: usted y yo hemos aprendido a que no es bueno ir tras los títulos. Amén. Muchas iglesias caímos en el error de buscar un título sin darnos cuenta si había función. ¿Aló? ¿Al entendido? A señas. Entonces, son las funciones ministeriales las que realmente hacen lo que nosotros podemos observar aquí, y que obviamente no es el tema, pero que tienen como propósito equipar a los santos para la obra del ministerio, para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo. Ese es el contexto. Para que ya no nos sacudan como niños las corrientes o las olas, los vientos de doctrina de un lado a otro, como la ola que viene e inmediatamente regresa. Viene e inmediatamente regresa. Y si usted no está bien parado, una ola le da una arrastrada. Tengamos cuidado que no nos arrastren las olas de falsas doctrinas. En ese contexto dice entonces el verso 15, el apóstol Pablo: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos. Hermano amado, la iglesia necesita crecer de tecnoncito a ser un hijo maduro. No nos podemos detener. La pandemia no nos puede detener, aunque a muchos los ha detenido y los ha dejado acomodados ahí, guardaditos y con temores. Pero dice que hablando la verdad en amor, siempre en el contexto de esas funciones ministeriales, dice: crezcamos en todos los aspectos. ¿Pero de qué manera? En aquel. El modelo es otra vez el que es la cabeza, es Cristo el modelo. ¿Ya se dio cuenta que el mensaje de Pablo, como el mensaje de toda la Biblia, y lo he estado diciendo, es completamente cristocéntrico? Todo apunta al Señor. Entonces dice: crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, si su cabecita dirige su cuerpo, ¿quién cree usted que debe dirigir la iglesia? A ver, ¿me está entendiendo? Yo no sé si es la mascarilla la que a usted le da sueño,
Le veo los ojitos así como que ya. ¿Cuántos están aquí conmigo? Bien despertitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si es la cabeza la que dirige el cuerpo, entonces es Cristo Jesús quien debe dirigir a la iglesia. Ahora, hablamos del cuerpo de Cristo diseminado en toda la tierra, pero que se hace realmente efectivo, se hace real a través de las iglesias locales. Entonces, esta iglesia local debe ser dirigida, guiada por el Señor Jesucristo, por medio de su palabra. Y nosotros ahora debemos de constituirnos en guardianes, que sea el Señor y no los hombres los que dirijan una iglesia local. Por eso, mire, hermano, si usted alguna vez sigue un hombre, arrepiéntase y no siga hombres, siga a Cristo. Tenga el testimonio que usted está siguiendo y está obedeciendo a la cabeza, a la cabeza, a la cabeza. ¿Cómo me gustaría ser un biólogo para poder explicarle a usted las funciones del cuerpo humano, que es una maravilla de ingeniería celestial? Usted sabe que nuestro cuerpo se cura a sí mismo. ¿Aló? Cuando hay una cortada, las células que están alrededor ahí tratan de ver cómo cierran rápidamente, ¿verdad? La misma sangre, cuando hay una pequeña cortada, si no es demasiado grande, trata de ver cómo coagula la sangre. Amén. Entonces, en esa analogía del cuerpo humano, si nosotros como iglesia local somos una célula del cuerpo de Cristo, que es toda la iglesia en el mundo entero, como tal tenemos una función. Pero lo más tremendo es que el apóstol Pablo nos dice a nosotros ahí en el verso 16, de quien todo el cuerpo, hablemos todo el cuerpo a nivel iglesia universal, si usted quiere, pero no la que usted está pensando, ¿verdad? Esa que le dijeron a usted que era universal, apostólica, ya sabe qué más. No, estoy hablando de la verdadera iglesia de Cristo, conformada por todos los que fueron llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del mundo. Eclesía, aquellos que hemos sido llamados para estar en comunión, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hermano, eso no está solo para la iglesia del libro de los Hechos, sino que también para nosotros, en el partimiento del pan, que no es solamente la cena del Señor, sino también la comunión los unos con los otros. Aleluya. Entonces dice, sino que, el verso 16, de quien todo el cuerpo, y yo no sé si en su versión aparecen unos paréntesis. Ahí está, miren. Y usted sabe que lo que está en paréntesis muchas veces se pone para aclarar un concepto. Y entonces dice, de quien todo el cuerpo. Está diciendo que Él es la cabeza. Y ahora va a hablar del cuerpo, que somos nosotros. Hágame caso como células de ese cuerpo también, ¿verdad? Entonces dice, estando bien ajustado, así dice esta versión, ahí está, versión Las Américas, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. Bueno, los traductores tienen que hacer realmente un gran esfuerzo por tratar de traducir unas palabras griegas raras, que son cortas, pero que para poderlas hacer entender, y si usted ve varias versiones, pues va a haber algunas diferencias. Mire lo que dice esta, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de que las coyunturas proveen.
Ahora, hermano amado, ¿usted sabe lo que es una coyuntura? ¿Qué es una coyuntura? Bueno, aquí me están haciendo señas. Esto es una coyuntura. ¿Qué más? La muñeca, lo que une el brazo con la mano es la muñeca, ¿verdad? ¿Sí? La unión, ¿sí? Las rodillas son coyunturas, pero también se le puede traducir como ligamentos. Y esos ligamentos son los que le molestan a uno a veces, ¿verdad? Cuando hace ciertas fuerzas, o ya está un poquito más grande y los ligamentos ya están más viejitos. Aleluya. O cuando usted juega fútbol y se cae porque el terreno no está plano, sino que tiene hoyos, y de repente se le fue el pie en un hoyo y los ligamentos se le estiraron. Entonces yo quiero poner una gráfica que hermano Mayros nos la tiene ahí lista, porque de alguna forma nos ayuda a entender un poquito mejor nuevamente cosas más difíciles, lo que son las gráficas sencillas de lo que es una coyuntura en el cuerpo humano. No sé si ya la tenemos por ahí. Mientras mi hermano nos las prepara. Gloria a Dios. Parece que no está lista. Bueno, cuando ya la tenga lista, usted me hace señas, ¿verdad? Para que yo no me esté volteando acá. Pero note usted que dice que esas coyunturas o ligamentos, que las coyunturas proveen. ¿Cómo así, hermano? Por eso necesito tener ahí la gráfica, a ver si se va a poder. Pero haga de caso usted. Vamos a graficar la rodilla. La rodilla, para poder caminar y poder hacer esto, es flexible, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se llama este hueso? Fémur. ¿Y este de aquí cómo se llama? Ahí donde duele cuando le pegan a uno una patada en la. Bueno, es la tibia y peroné. Bueno, estos dos huesos largos se unen aquí donde está la rótula, y esa unión, ahí está. Pongamos la otra, por favor. Solo que no sé si la podemos hacer un poquito. Ahí está muy grandota. Ahí estamos. Bueno, no sé por qué está tan amplia. Si se puede bajar un poquito, porque. Pero por lo menos usted ve que ahí están los dos huesos. Ahí dejémoslo. Excelente. Ahí está lo que se llama menisco. ¿Cuántos aquí han jugado fútbol y se ha llevado los meniscos? Algunos que han hecho muchos esfuerzos. Mire, es como una almohadita, ¿verdad? Que evita, me imagino, qué magnífico es Dios, ¿verdad? Que no dejó que los huesos chocaran uno con otro, sino que permite una almohadita gracias, Mayra, que se le llama menisco. Vamos a ver si lo logramos ver aquí. Ahí está, mire. Menisco, esto de aquí. Ahí está sinovial, cuando dicen que se le sale a uno el líquido, ¿verdad? Bueno, ahí estamos más o menos viendo. Y la rótula, que es esta parte de aquí, mire, es algo planita y está hacia afuera. Entonces todo esto es una coyuntura. Pero si ponemos la otra, nos vamos a dar cuenta que si solo estuviera así, no fuera suficiente para que la unión fuera flexible y se mantuviera. Si ponemos la otra, por favor, se mantuviera fijos esos dos huesos. Vamos a ver. Ya la teníamos por ahí. Gloria a Dios. Usted tiene que orar por nosotros para que no haya estorbos, ¿verdad? Sino que las cosas se puedan. Lo que le quiero mostrar a usted es que son los ligamentos. Y en esa gráfica usted va a ver que los ligamentos hacen que la unión se mantenga firme. Ahora,
¿quiénes serán los ligamentos? Bueno, estamos en el contexto de Efesios capítulo 4. Así que en teoría, para mantener todo el cuerpo de Cristo en el mundo unido, las coyunturas que proveen son los verdaderos ministerios en el Espíritu, que mantienen unido a todo el cuerpo. Y cuando logremos ver eso, se va a dar cuenta usted cómo los ligamentos, que son elásticos, es muy interesante que dice que un ligamento, primero son fuertes bandas de tejido que conectan un hueso con el otro. Bueno, por ahí va a llegar. Luego dice que la coyuntura es la articulación movible de un hueso con otro. Entonces note usted que la palabra que se traduce coyuntura o se traduce ligamento, en realidad en el cuerpo son dos cosas que se complementan. Ahora, lo que yo le quiero trasladar a usted, y usted estará pensando para dónde va el hermano Sergio, es que en esta iglesia local también hay coyunturas y también hay ligamentos. Porque el propósito de esas coyunturas es mantener flexible el cuerpo. Fíjese que ese ligamento es elástico para que no sea rígido. Y a veces la rigidez que nosotros podemos tener unos con otros puede evitar que haya flexibilidad en el cuerpo. Yo le estoy tratando de llevar a usted una enseñanza partiendo de lo que es beneficioso para que un cuerpo sea móvil. Por ejemplo, cuando usted danza, usted se va a dar cuenta que necesita precisamente la flexibilidad o para caminar o para correr. Imagínese usted que usted tuviera que hacer esto, ¿verdad? Puro robotito. Hasta duele, ¿verdad? Ahí lo tenemos, muchas gracias. Ahora, ¿está viendo usted, hermano, ahora? Porque esto es muy interesante, que aquí está el fémur, la cabeza no la cabeza porque eso está por la cadera, pero la parte final del fémur, la tibia y el peroné. Pero mire usted cómo los músculos se prolongan. Aquí está la rótula, pero la rótula, esta parte, este hueso llamado rótula, este tendón que está aquí, nota, tendón, está agarrado por esas bandas como este ligamento, que a la vez es tendón. Mire cómo lo que hace es unir y mantener firme, pero a la vez flexible, porque son elásticos. Entonces, hermano amado, el propósito es que esta iglesia local se mantenga unida. No un fémur por allá y una tibia y peroné por allá, sino que nosotros podamos ser coyunturas sabiendo que la cabeza está mandando instrucciones para que nosotros nos amemos. Por eso dice, hablando la verdad con amor. Entonces, vuelvo a leer, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido. ¿Quién ajusta el cuerpo? En otras palabras, ¿quién lo ajusta a usted para que encaje dentro de una iglesia local? Como pastor, desde que empezó Betel, hace ya 18 años, tenemos las listas de membresías y los hermanos van y vienen como el viento, ¿verdad? Y en el aire se detiene. Así que las membresías, cuando la gente se va y otros vienen y otros se van y otros vienen, las membresías son móviles. Ahora, ¿se da cuenta usted que hay personas que se van de una iglesia local, cualquiera sea, no solamente esta, porque no se ubicaron, porque no encajaron, porque no se sentían cómodos, porque algo les estaba afectando? Entonces, ¿no será que lo que está sucediendo es que
Primero, no estamos siguiendo las instrucciones de la cabeza que nos dice, mira, ese hermano, pensemos, ese fémur se está zafando, se está saliendo. Como ligamento, agárralo, ajústalo. Fíjese que las bandas son fuertes. Y si las bandas de esos tendones se nos van por un fuerte esfuerzo, entonces tenemos daño, ya no podemos caminar bien o no podemos mover una articulación. ¿Me está entendiendo? Entonces, no solo los ministerios son los únicos responsables, sino que nosotros tenemos que preguntarnos si en la función que estamos haciendo en la iglesia local la estamos haciendo bien. ¿Estamos haciendo ligamentos? ¿O somos un ligamento roto? Eso es lo que yo quiero que pensemos ahora. ¿Estamos dejando que el cuerpo se desuna o que no haya unidad? Porque sencillamente nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde. Note, dice, de quien todo el cuerpo estando ajustado y unido por la cohesión. Dijimos el viernes pasado que el Hijo creó todo y que Él lo mantiene unido, ¿se acuerda? Pero a nivel universal. Entonces esa ley de cohesión, hermano amado, debería de funcionar entre nosotros. Y aquí ojalá que nadie se moleste. Pero se ha dado cuenta que muchas veces nosotros buscamos afinidades dentro de la iglesia local. Nos sentimos bien con los que conocemos, pero con los que no conocemos ni los saludamos. Y como nos dicen que ni siquiera nos acerquemos, pues mejor, ¿verdad? Porque no sé cómo son ellos, cómo son ellas. Pero aquí en esta iglesia local, este domingo, que vamos a estar todos juntos, yo le voy a invitar a usted a que salude a alguien que no conoce. Sea coyuntura, sea ligamento, sea una persona dispuesta a que el otro siente el amor que está necesitando, porque la iglesia necesita comunión. La pandemia afectó la comunión. Necesitamos comunión. ¿Me está entendiendo, hermano amado? Necesitamos hacer que los demás se sientan parte. Y muchas veces un saludo, una palmadita, una sonrisa sin mascarilla, no se puede todavía, ¿verdad? Pero usted le puede decir, mire, me estoy sonriendo. Ahora se da cuenta que cuando uno se sonríe, en los ojos se ve que uno está sonriendo o no. Pronto esperamos que esa mascarilla podamos nosotros decirle adiós. Entonces, es el ligamento que permite el movimiento. Mire qué interesante, es el ligamento el que permite el movimiento. Ya se dio cuenta que son bandas que no solamente mantienen la coyuntura, sino que permiten el movimiento. El movimiento entre nosotros, hermanos, son los ligamentos. Hay hermanos ligamentos. Usted se tiene que preguntar si usted está haciendo ligamento que une al cuerpo, o usted es un ligamento roto que lo que hace es actuar, decir, hablar, hasta murmurar para que el cuerpo se divida. Lo más delicado cuando alguien se va de una iglesia local es que el ministro siempre se pregunta, ¿qué le pasó? ¿Por qué se fue? ¿Qué es lo que le sucedió? Y hay muchas razones, pero muchas veces es porque no hay una manera de sentirse parte de. ¿Le ha pasado a usted? Probablemente le ha pasado aquí en Betel o le ha pasado en otro lado donde usted ha estado. Tal vez usted está en Betel porque en otro lado usted no se sentía parte. Pero yo le voy a pedir que por favor no se vuelva turista de andar de iglesia en iglesia porque no se siente bien. Tal vez el problema es usted y necesita ministrarse, necesita, hermano amado, saber por qué no se ubica en un lugar. ¿Me está entendiendo? Entonces, es tremendo ver que una iglesia como parte del cuerpo, como nuestro cuerpo, tiene que estar bien coordinado, bien ubicado.
¿Se imagina usted que un día diga el pie izquierdo, bueno, yo ya no quiero ser pie izquierdo, quiero ser mano izquierda? Y que cada uno de los miembros se salgan de su función en el cuerpo, pues sería un caos, hasta produciría la muerte, ¿verdad? Entonces, esta unidad que tiene nuestro cuerpo, que solo la enfermedad la empieza a afectar, eso quiere decir que en las iglesias el enemigo quiere meter enfermedades. ¿Me está siguiendo? Para que esas enfermedades de tipo espiritual no permitan sanidad en el cuerpo. Pero volvamos a Colosenses para seguir avanzando un poquito más. Y nos vamos a dar cuenta en el verso 19 que dice, bueno, no hemos terminado todavía el 18, ¿verdad? Porque ahora dice, y Él es el principio. ¿El principio de qué? En otra oportunidad, en Apocalipsis me parece que dice, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Interesante, ¿no? Entonces cuando dice, Él es el principio, esto está hablando de que no hay alguien antes que Él. Pablo está tratando de hacer ver que Cristo, que se metió en nosotros y que es nuestra esperanza de gloria, antes de Él no hay nadie más. Él es el principio. Dele un fuerte aplauso al Señor. Esa misma palabra que se traduce aquí principio aparece en San Juan 1:1 cuando dice en el principio. Se usa la misma palabra que se puede traducir como el gobernante, como el primero, como el que está sobre todas las cosas, como lo hace la cabeza. Que no hay órgano más importante, parte más importante del cuerpo que la cabeza. Y entonces dice también que Cristo es el primogénito. Y hablamos de eso en otra ocasión. Pero ahora dice de entre los muertos. El protótocos, el primogénito, que no es, cuando hablamos del primogénito de la creación que dijimos, que no es el primer creado, porque no está hablando de creación, sino que está hablando de posición. Entonces aquí está diciendo que el primero que resucitó fue Jesucristo. Y eso, hermano amado, nosotros lo vemos precisamente en 1 Corintios capítulo número 15. ¿Se acuerda usted que ahí dice que Él es las primicias? Leamos rápidamente 1 Corintios 15, 20, donde dice la Escritura en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. No todos resucitan de entre los muertos. Antes de la resurrección de Cristo, nadie había resucitado de entre los muertos, sino que en realidad habían vuelto a la vida, porque resucitaron para volver a morir. Esa siempre es una pregunta que le queda a las personas, a los hermanos. ¿Por qué Cristo es el primero si hubieron en el Antiguo Testamento personas que murieron y resucitaron, pero se volvieron a morir? Lázaro resucitó antes de que Cristo resucitara, el mismo Cristo lo resucitó, pero volvió a morir. Mientras que Cristo fue las primicias de los que durmieron, dice el verso, primicias de los que durmieron. Por eso no está de más que diga la Escritura que Él resucitó de entre los muertos. Quiere decir que cuando Él resucitó, de entre los muertos quedaron muchos muertos pendientes de resucitar. Los judíos sabían, y la tremenda Martita estaba adoctrinada, porque le dijo, sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en el día final, en la resurrección de los muertos, que en griego es anastasis. Pero no era esa resurrección la que él le dijo, ay Marta, 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 yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
¿De qué resurrección le está hablando? De la resurrección de entre los muertos, donde Él es las primicias, y cuando venga en su parucía, la promesa que tenemos nosotros es que los muertos en Cristo resucitaremos si ya nos fuimos primero. Así que, hermano amado, si el Señor retardara su venida, cosa que confiamos y esperamos que el Señor se esté acercando y podamos nosotros realmente ser de los vivos resucitados. Pero si nos toca la muerte física, no se preocupe, porque usted va a ser de los muertos en Cristo, que resucitaremos primero. Esa resurrección es una resurrección para vida, es una resurrección que no le voy a decir el término griego porque no lo va a recordar, pero es totalmente distinto, no es anastasis, es otra cosa. Entonces, usted se está dando cuenta que Pablo, con todo lo que viene diciendo en estos versos de Colosenses, está levantando al único que debe ser levantado, que es Cristo Jesús. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros. Por eso la alabanza debe ser a Cristo. Por eso qué delicado y qué confuso, ¿verdad? Y no me lo voy a tomar a mal porque son temas polémicos. Y usted puede ser fan en determinado momento de ciertos salmistas. Pero qué delicado es cuando los salmistas son más famosos que Cristo. Uno se pregunta, ¿será que van por Cristo o van por el salmista? ¿Van con Cristo o van por la banda? Ya solamente cuando le dicen a un grupo, entre comillas, cristiano, la banda, yo digo, la banda del carro rojo. ¿Cómo que banda? En nuestro idioma y en nuestra cultura, que no es la nuestra, porque es una cultura norteña mexicana con la frontera de Estados Unidos, ¿verdad? La banda. Y el concepto que tenemos de banda no es bueno, ¿cierto? ¿Por qué no decir el grupo de servidores, adoradores? ¿Por qué no usar un término más ad hoc de lo que realmente van a hacer en ese lugar que ya no es altar, sino se volvió escenario? Bueno, no sigamos por ahí, ¿verdad? Porque algunos se van a poner un poquito nerviosos. Pero, hermano amado, en realidad la gloria es para el único que la merece, por lo que Él es. Y Pablo nos está diciendo todo lo que Él es. Aleluya. Otra vez Colosenses. Usted va a decir, parece que estamos jugando ping pong, pero estamos en el verso número ¿qué? 19, ¿verdad? Entonces dice, al final del 18, a fin de que Él, ¿quién? Cristo. ¿Por qué cada vez aparece Él? Él es, Él aquí, Él allá, porque es el único que debe de ser levantado. Y los colosenses estaban queriendo ya no adorarlo a Él, sino que adorar a los ángeles. ¿Aló? Cualquier cosa que sea más importante que el Señor, usted sabe que es idolatría. Cualquier cosa que en tu corazón tenga la prioridad, por ejemplo, aquel jovencito que está locamente enamorado y su prioridad ahora es el objeto de su amor, fácilmente puede caer en idolatría si se olvida del Señor por el amor que tiene a esa persona. ¿Me está entendiendo? Los hijos. Se espera que a veces las parejas tienen que esperar muchos años antes de tener un hijo, y ese hijo después se vuelve la adoración de esa pareja. Cuidado. Todo lo que le quita el primer lugar al Señor es un ídolo. Llámese como se llame. Entonces dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía, sea el primero en nuestra vida. Se dice fácil, pero seamos prácticos. ¿Realmente le damos cada día el primer lugar al Señor en nuestra vida o no?
¿Será Él el primero en todo? ¿Será que cuando nos levantamos nosotros, aunque sea 5 minutos, oramos y le decimos: Señor, gracias por este día, gracias porque me permitiste amanecer, yo te doy la honra y la gloria a ti porque me permitiste tener un nuevo día, estar respirando, me estoy preparando para el trabajo? Eso es que Él sea el primero en todo, en lo práctico. Y que lo último que hagamos hoy antes de dormir sea darle gracias al Señor, porque Él es el primero. Él es el primero, para que a fin de que Él tenga en todo la primacía, que Él sea el primero. Aleluya. Por eso en el verso 19 usted puede leer que dice: porque agradó al Padre. Es decisión del Padre, es agrado del Padre, es el beneplácito del Padre, que en Él, ¿cuántos Él aparecerán ahí en todos esos versos? Y usted ya sabe que Él es Cristo. Que en Él habitara, morara, toda, ¿qué dice? La plenitud. En los tiempos de Pablo y en los inicios de la iglesia, el enemigo se había esforzado por engañar, por confundir a los primeros cristianos. De tal manera que los griegos, ¿cuántos saben que la cultura griega ya tenía como 300 años de haber conquistado el mundo conocido a Alejandro el Grande? Usted cuando oye de historia se pone así como... Pero solo le digo ese poquito porque es una realidad. Dios permitió que Alejandro el Grande conquistara todos los territorios conocidos para que un idioma estuviera vigente en todo ese territorio cuando él viniera, para que fuera más fácil que el evangelio en ese idioma se propagara, como el inglés ahora. ¿Me está entendiendo? Pero había una cultura griega que le daba prioridad al conocimiento. Por eso el Señor dijo en alguna ocasión: los griegos buscan conocimiento, los judíos buscan señal. Pero ni les voy a dar esto a los griegos, ni les voy a dar esto a los judíos, sino que los voy a ganar con la locura de la predicación. Porque es una locura para el griego, para el que tiene un pensamiento griego, el que tiene una mentalidad griega, que solo quiere conocimiento. Le parece locura la cruz de Cristo. No le entiende, porque no se puede entender hasta que no te la revelan. Entonces dice que dentro de los griegos, porque al fin y al cabo esto se escribió en griego. La palabra pleroma, que se traduce plenitud, para los griegos era otra cosa, un poco esotérica y un poquito rara, porque había que alcanzar ciertas cosas para llegar apenas a alcanzar el pleroma. Entonces Pablo les dice: miren ustedes, el pleroma no es eso que les están diciendo los griegos o los filósofos que ustedes están oyendo. El pleroma es Cristo. La plenitud es Cristo, porque al Padre le agradó que en Él habitara la plenitud. Mire la manera como el apóstol Pablo trata de trasladar esto. Ahora, el concepto plenitud nos habla de cumplimiento. En Cristo se cumplen las promesas de Dios. Ese concepto de pleroma, en realidad en la Biblia nos habla de consumación. Por eso Él en la cruz del Calvario muriendo dice: consumado es. Y ese consumado es de Cristo. A nosotros nos da salvación, pero usted sabe que eso es para el trabajo del Espíritu. Pronto va a venir el consumado es del Espíritu Santo, cuando nuestra alma esté completamente sana, completamente restaurada. Ese va a ser el consumado del Espíritu Santo. Dice amén. Aleluya. Gloria al Señor. La plenitud es la totalidad. Por eso yo mejor puse aquí una frase: Cristo, en Él habita la plenitud, no hay nada más.
Por eso dice, y por medio de él, voy entrando en la recta final, a esto le llamé yo la reconciliación universal. Y por medio de él, después de haber dado todas las características de lo que él es, para que los colosenses no cayeran en errores, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, dice el apóstol, para tratar de dejar la idea clara, ya sean las que están en la tierra, es decir, todas las cosas que están en la tierra, o dice acá, las que están en los cielos. Y eso sí nos lleva a una reconciliación universal por medio de la sangre de su cruz. Esto quizá no lo vamos a poder captar completamente ni entender, o tal vez creer, porque nosotros los humanos creemos que la salvación es solo para nosotros. Es más, que creemos que solo nosotros somos los que vivimos en el universo. Pero se lo quiero volver a leer. Y por medio de él reconciliar todas las cosas con él. Al fin y al cabo, él representa a Dios, porque él es Dios. No digamos representa, no es exacto. Él es Dios. Entonces va a reconciliar todo lo que creó, que cayó en pecado. Porque no todo lo creado habrá caído en pecado. Acuérdese que la tercera parte de los ángeles sí se le fueron a Dios. Qué misterio ese, ¿verdad? ¿Quién cambiaría el cielo al que nosotros anhelamos llegar? ¿Ya se puso a pensar ustedes? ¿Qué les ofrecieron a la tercera parte de los ángeles para que cayeran? Qué delicado, ¿verdad? Pero dice que hizo la paz por medio de la sangre. Quiere decir que la sangre que se derramó en la cruz del Calvario tiene o trae una reconciliación universal, porque dice que cuando habla de todas las cosas, ya sea las que están en la tierra. Hermano amado, a ver si logro explicar esto. ¿No dice Romanos 8 que la creación gime esperando la presentación gloriosa de los hijos de Dios? Pero si usted lee despacio esos versos de Romanos 8, dice que la creación fue sujeta a esclavitud por el pecado de Adán. Se lee entre líneas. ¿Cómo serían los animales en el huerto del Edén? Bueno, ese ser que engañó a Eva, que se le llama la serpiente, para empezar, no se arrastraba. ¿Cómo serían los animalitos? Bueno, usted solo piense, pero en la reconciliación por la sangre, esa reconciliación universal por la sangre, va a hacer que los animalitos y la creación completa deje de estar sujeta a esclavitud o a vanidad y se reconcilien otra vez con Dios. ¿Me está entendiendo, hermano amado? ¿Usted se acuerda que en el monte Sinaí Moisés recibió de parte de Dios una instrucción que no se acercaran los animales, que se supone que son seres, personas, iba a decir, son seres no pensantes? Y se les pidió que si rebasaban un límite, iban a morir los animales. Como que tuvieran responsabilidad. Es que, hermano amado, antes del reino animal hubo un reino vegetal. Y antes del reino vegetal
hubo un reino mineral. Y todo eso va a ser reconciliado por la sangre de Cristo. ¿Usted se imagina, hermano, la trascendencia que tiene esto? Bueno, estamos a nivel tierra, pero ahora dice que también se van a reconciliar las cosas que están en los cielos. ¿Cuáles? ¿Qué creaciones se van a reconciliar? ¿Por qué la tierra fue el epicentro del sacrificio de Cristo? ¿Por qué la tierra es tan importante? Y lo que pasó en la tierra donde la sangre del Hijo de Dios fue derramada va a traer paz a las cosas que están en la tierra. Obviamente tenemos que entender en el contexto de los cielos nuevos y la tierra nueva. Dice amén, hermano amado. Yo sé que ya me pusieron la roja, pero tengo unos minutitos todavía. Y el 21 dice, y quiero que ponga atención cómo cambia el lenguaje, cómo el apóstol Pablo de parte de Dios ahora va a especificar a un grupo dentro del todo. Porque dice reconciliar por la sangre todas las cosas, muy amplio, universal. Pero ahora dice, y aunque vosotros antes, ese es el 21. Cuando dice, y aunque vosotros, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Aló? Cuando dice, y aunque vosotros, ¿será a todos? Como lo estaba diciendo en el 20, ¿o será un grupo específico? ¿Aló? Es como que él estaba diciendo, todas las cosas son reconciliadas. Pero después se dirige a un grupo y dice, y aunque a vosotros, un grupo más chiquito. ¿Lo está entendiendo? ¿Lo está viendo? Bueno, ojalá que lo esté viendo. ¿Y quiénes serán esos vosotros? Pues la iglesia, el cuerpo. ¿Por qué? Porque dice, antes estabais alejados y erais de ánimo hostil. ¿Así dice ahí? Entonces, ¿quiénes éramos los que estábamos alejados de Dios y éramos de ánimo hostil? Ocupados en malas obras. Nosotros. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, y ahí vamos a cerrar. Ahora Él, el primogénito de la creación, el primogénito de entre los muertos, todo lo que Él ha venido diciendo, la cabeza del cuerpo, que por medio de Él se mantienen todas las cosas, que todo lo que fue creado no hubiera sido creado si no hubiera sido creado para Él, y por Él y para Él. Entonces dice, sin embargo ahora Él os ha reconciliado. ¿A quiénes? A un grupo más chiquito. No se está refiriendo a los que reconcilió en la tierra y en el cielo con su sangre, sino que ahora habla de una reconciliación por medio de su cuerpo. No puede ser lo mismo, porque si no se hubiera quedado solamente con el verso 20, ¿para qué más? Al fin y al cabo, eso incluía a todos. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos. Este es un mensaje para la iglesia y la iglesia novia. Porque solo la iglesia novia anhela ser presentada santa. Solo la iglesia que se quiere casar es la que, hermano amado, está buscando la santidad. Pero esa reconciliación es por medio de su cuerpo. Ahora, hermano amado, este domingo tenemos Cena del Señor. Y no es cierto que vamos a comer del pan que representa su cuerpo. Y también vamos a beber del vino que representa su sangre.
O sea, en cierta manera la reconciliación total en su sangre, nosotros la tenemos, pero hay una reconciliación en su cuerpo. Verso 22, que trae como propósito presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si yo entiendo la gramática española, como está traducido estos versos, hay una reconciliación para todos en los cielos y en la tierra, general. Porque no todos los salvos van a ser novia, sino que los que vamos a ser novias son aquellos que anhelamos la santidad. Y note que es una reconciliación en su cuerpo. Uno podría pensar que es lo mismo, porque derramar su sangre produjo su muerte. Y también su cuerpo, como dice, mediante su muerte, también fue golpeado, fue muerto en la cruz. Pero hay un detalle que no se nos debe olvidar. Y fue como su cuerpo fue reducido a cenizas en el holocausto. Que tal vez no todos lo tienen claro. Y vamos a tener que hablar. Un miércoles de doctrina vamos a tener que hablar del holocausto. Pero si usted viene, porque si usted no viene, no lo hablamos. Así que vamos a hacer un compromiso. Sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, eso es en la tierra, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué nos pide al final? Que nos mantengamos permaneciendo en la fe, bien cimentados. Esta palabra es para que usted se cimiente. Esta palabra es para que usted se sostenga. Esta palabra es para que usted no sea confundido con cualquier tipo de doctrina. Esta palabra es para que usted ame más al Señor. Esta palabra es para que usted sepa quién es Cristo, el que le salvó. Esta palabra es para que usted recuerde que este glorioso evangelio vale la pena creerlo, aplicarlo y por supuesto vivirlo. Póngase de pie, hermano amado. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo, que ha recibido tantos nombres que hablan de diferentes características de Él, que lo hacen único, no solo primogénito, sino que lo hacen unigénito. El misterio es que Él está dentro de su corazón. Es incomprensible ante la mentalidad humana, pero por espíritu usted puede levantar sus manos y darle gracias al Señor y decirle: gracias porque estás adentro de mí. No entiendo cómo, pero tú, que te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, tú que moriste y resucitaste, puedo decir con todo mi corazón, con certeza, que estás adentro. Y por cuanto estás adentro, así con sus ojos cerraditos, para que nada lo saque a usted en estos minutos, porque estás adentro de mí, esa es mi esperanza de gloria. Pregúntele usted, como que estuviera en un diálogo con el Señor, un diálogo íntimo. Por eso abstráigase de todo lo demás. Dime, Señor,
cómo debo de vivir si tú estás adentro de mí. Dime, Señor, ¿qué debo de dejar de hacer que no te agrada? Porque cada vez más descubrimos que no es una religión la que tenemos, sino que tenemos una enorme y maravillosa relación con aquel que al Padre le agradó que en él habitara toda la plenitud. Y Él está dentro de nosotros. Señor, ¿cómo te voy a adorar si estás dentro de mí? ¿Cómo voy a hablar contigo? ¿Cómo te voy a agradar? ¿Cómo voy a caminar contigo? ¿Cómo me debo de comportar? Porque usted va a encontrar que Pablo, a los hijos de Dios de Colosas, no tardará en decirle: maridos, hagan esto con sus esposas. Esposas, hagan esto con sus esposos. Hijos, hagan esto con sus padres. Padres, actúen de esta manera con sus hijos. Porque el evangelio que no puedes practicar, el evangelio que no podemos vivir, difícilmente es el evangelio. Cristo en ti es la esperanza de gloria. De adentro para afuera va a fluir para que otros vean que tú eres distinto, para que otros vean que en ti hay algo diferente, que no es solamente el famoso evangélico que no toma, que no baila, que no mujerea, que no roba, producto tal vez de la religión, sino que en ti hay algo nuevo. Está la vida de Cristo en ti, porque Él es espíritu vivificante. Y la gente con la que te rodeas oye cómo hablas, que salen palabras de gracia, que salen de tu boca palabras sazonadas con sal, porque de adentro para afuera fluye la vida de Dios. El que resucitó, el que es la resurrección y la vida, Él está dentro de ti. Y eso garantiza que eres una nueva criatura. Eso garantiza que vives de diferente manera. Por eso ahí con tus manos levantadas ya nos vamos. Oye la voz del Espíritu en ti. Óyela un momento. Porque tú le preguntaste cómo debes de actuar, cómo debes de vivir, cómo te debes de comportar, y Él te va a dar respuestas. No solamente en estos minutos, sino cuando vayas a casa, cuando vayas en el vehículo, tal vez mañana. Él te va a estar hablando a tu corazón, el que tienes adentro de ti. Te va a hablar, va a establecer un diálogo contigo. El Espíritu te va a celar. El Espíritu te va a guiar, porque los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Lo más lindo es que la plenitud de Cristo, en Él está toda la plenitud de Cristo, en Él está todo. Y Él te quiere llevar a la plenitud de Cristo también a ti, para que alcances la estatura del varón perfecto y la estatura de la plenitud de Cristo, porque cuando eso sea,
es porque tú ya le entregaste todo y Él abarcó todo. Tus pensamientos, tus deseos, tus apetitos fueron sujetados por el Espíritu. Y cuando eso sea, de adentro surgirá la plenitud. Esos son los hijos de Dios gloriosos que serán presentados ante la creación. Oh, gloria a Dios. Dele gracias al Señor, hermano, y pídale que esta palabra se haga vida. Que lo que no se entendió, el Espíritu traiga revelación personal para que nosotros te alabemos, te glorifiquemos. Aleluya, gracias Cristo. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Gracias Señor. Aleluya. Sí Señor, a ti te amamos. Que en el amor tuyo aprendamos a hacer ligamentos, coyunturas que unen al cuerpo y no que lo separan. Que la función de cada uno en esta iglesia local se haga conforme el ajuste, la ubicación del Espíritu, para que juntos crezcamos en amor, siendo edificados una casa espiritual no hecha por manos, como piedras vivas, que encajemos como encajó cada piedra que fue usada para construir el templo de Salomón. Que en la cantera fueron preparadas esas piedras, que hoy en la cantera, donde el Espíritu Santo nos procesa y nos trabaja, permitamos que Él nos dé la medida necesaria para encajar y ser piedras vivas del templo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor.